Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. 6 jóvenes que vivieron con una fe profunda y una entrega inquebrantable a la Iglesia están cada vez más cerca de ser reconocidos en los altares. La mayoría de ellos avanzan en su proceso de beatificación, dejando un legado de inspiración para las nuevas generaciones. Desde Carlo Acutis, conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, hasta Akash Bashir, el primer siervo de Dios de Pakistán, que sacrificó su vida para proteger a los fieles, estos jóvenes del siglo XX y XXI demuestran que la santidad no es cosa del pasado. El siervo de Dios Pierangelo Cappuccimati, originario de Italia, enfrentó la leucemia desde los 14 años, pero en lugar de perder la esperanza, fortaleció su relación con Dios. Nacido en Taranto en 1990, vivió su infancia en un ambiente familiar lleno de serenidad en Fagiano. Su enfermedad se convirtió en un camino de crecimiento espiritual, dedicando su tiempo a la oración, el estudio y la contemplación de la belleza de la creación. Apasionado por la historia de la Iglesia y el pensamiento de los santos, dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron. Pierangelo falleció el 30 de abril de 2008 a los 17 años, convencido de que su sufrimiento era parte del plan divino. La hermana Claire Crockett dejó atrás un futuro prometedor en la actuación y la televisión para consagrar su vida a Dios. Nacida en Derry, Irlanda del Norte, en 1982, su vocación surgió tras un retiro espiritual que transformó por completo su visión de la vida. En 2001 ingresó en la congregación de las Siervas del Hogar de la Madre. Con un espíritu alegre y una entrega total, su testimonio de fe marcó a muchas personas. Falleció el 16 de abril de 2016 durante un terremoto en Ecuador. Desde su muerte, numerosos testimonios han atribuido a su intercesión conversiones, vocaciones religiosas e incluso posibles milagros. Ahora, la Iglesia investigará su vida y virtudes heroicas en este proceso hacia los altares. Matteo Farina, nacido en Brindisi en 1990, sintió desde niño un fuerte llamado a evangelizar. Admirador de San Francisco y el Padre Pío, cultivó una vida de oración y profunda devoción a la Eucaristía y el Rosario. A los 13 años le diagnosticaron un tumor cerebral, pero en lugar de rendirse, afrontó su enfermedad con fe y esperanza. Durante 6 años vivió su sufrimiento con amor, ofreciendo su dolor por los demás hasta su fallecimiento el 24 de abril de 2009. Elena Miek, una joven misionera polaca nacida en 1991 en Cracovia, dedicó su vida a servir a los más necesitados. Desde pequeña vivió su fe con intensidad, asistiendo a misa diariamente y participando activamente en misiones a países como Hungría, Zambia y Rumanía. En 2017 viajó a Bolivia para colaborar en un colegio en Cochabamba, pero semanas después de su llegada fue asesinada durante un intento de robo. Su muerte conmocionó a quienes la conocieron y pronto surgió una gran devoción en torno a su vida de entrega y servicio. Akash Bashir, joven pakistaní y exalumno salesiano, se convirtió en un símbolo de valentía y fe cuando impidió un ataque suicida en la iglesia de San Juan en Lahore. El 15 de marzo de 2015, con apenas 20 años, detuvo a un terrorista que intentaba entrar al templo durante la misa dominical. Sus últimas palabras fueron: «Moriré, pero no te dejaré entrar en la iglesia». La explosión le costó la vida, pero evitó una tragedia aún mayor. Carlo Acutis, nacido en 1991, dejó un legado de amor a la Eucaristía en la era digital. Conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, usó su talento en informática para difundir la fe, creando una exposición digital sobre milagros eucarísticos. A los 15 años fue diagnosticado con leucemia, pero ofreció su sufrimiento por el Señor, el Papa y la Iglesia. Falleció el 12 de octubre de 2006 y fue sepultado en Asís, según su deseo de estar cerca de San Francisco. Estos 6 jóvenes demuestran que la santidad sigue viva en nuestro tiempo, inspirando a las nuevas generaciones a vivir su fe con pasión y entrega. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Argentina, obispos piden que se apruebe la ley contra la ludopatía. Nicaragua, Monseñor Rolando se reafirma como cabeza de la Iglesia en Matagalpa. Estados Unidos, ex empleada de un abortorio, cuenta su experiencia de horror. Pasaremos después a las noticias nacionales. Iniciativa Arde Covadonga. Seminario a favor de la beatificación de Isabel la Católica. Primer Congreso Nacional de la Asociación de Médicos Jérôme Lejeune. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Celebraciones que el Papa Francisco realizará en marzo y abril. El Papa añade al calendario litúrgico la fiesta de Santa Teresa de Calcuta. Catequesis sobre el nacimiento de Jesús en Belén.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, a través de su presidente, Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja, envió una carta a la vicepresidenta de la República Argentina, Victoria Villarruel, con copia a los jefes de bloque del Honorable Senado de la Nación, en relación con el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas online. En la misiva, la Iglesia expresa su apoyo a la iniciativa y solicita su pronta sanción por parte del Senado. En el texto de la carta, los obispos ratifican su preocupación por el tremendo daño que está causando el incremento de las apuestas online, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Destacan que esta problemática ha sido abordada previamente en un documento conjunto de las comisiones de pastoral social de las diócesis del país, publicado en julio de 2024. Asimismo, recuerdan que en noviembre enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para promover el tratamiento de la normativa, que finalmente fue sancionada por la Cámara Baja el 27 de noviembre de 2024. Lo que nosotros vemos en las provincias es que en las escuelas de ciudades y pueblos, en los clubs y en tantos lugares, este flagelo no se detiene y a costa del negocio de algunos inescrupulosos estamos generando una sociedad de ludópatas y fomentando la cultura de la timba y del azar, en lugar de intensificar la cultura del trabajo, señaló la misiva. Además, se denuncia que la publicidad de sitios de apuestas está contribuyendo a la expansión de esta adicción, afectando la libertad de los jugadores y empujándolos a conductas desesperadas como el robo o el empeño de sus bienes para seguir apostando. La Comisión Episcopal subraya que la adicción al juego representa una amenaza creciente para la sociedad y que es urgente tomar medidas para frenar su expansión. Por ello, instan al Senado a dar tratamiento y aprobar la ley lo antes posible. Finalmente, ponen a disposición de las autoridades su colaboración para abordar este problema y agradecen la atención a su solicitud. El pasado 14 de enero se cumplió un año de la liberación del obispo nicaragüense de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Aquel día de 2024 llegó a Roma, donde reside desde entonces, tras haber pasado más de un año prisionero del régimen de Daniel Ortega, ya fuese en las prisiones del gobierno o bajo arresto domiciliario. Tras ser condenado a 26 años de cárcel por sus críticas al régimen, fue finalmente exiliado. Él se considera liberado. Su condena es solo uno de los muchos episodios de persecución que sufre la Iglesia en Nicaragua. Todo ello es parte de un ataque sistemático al clero y a la Iglesia nicaragüenses por el régimen de Ortega y Murillo, que ya han exiliado, arrestado o hecho huir al menos al 20% de los sacerdotes y religiosos de todo el país. Al cumplirse el primer año de su liberación, el obispo Monseñor Rolando concedió a EWTN una entrevista a principios de mes valorando el estado actual de la Iglesia en Nicaragua bajo el régimen de Ortega y sus perspectivas de futuro. En la entrevista, el obispo agradeció al Papa Francisco haberle mantenido como ordinario de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, mostrándose dispuesto a permanecer junto a sus fieles aun estando en el exilio. Paralelamente, el pasado 8 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Nicaragua dirigió una agresiva misiva a las autoridades vaticanas. En ella, el régimen condenaba lo que llama una conducta inadmisible del Vaticano, en referencia a la entrevista al obispo Rolando en EWTN por sus supuestas declaraciones irrespetuosas que violentan la vida independiente de Nicaragua. La misiva se encontraba plagada de agresivas acusaciones al Vaticano, como si este fuese responsable del canal EWTN, acusándole de disponer sobre cargos y poderes que otorgan en Nicaragua a personas que dejaron de ser nicaragüenses, en referencia al obispo Monseñor Rolando, al que acusan de romper la paz con todo tipo de violencia o de promover crímenes políticamente instigados, infringiendo angustias, sufrimiento y dolor a las familias del país. Por su parte, el obispo recordó a los fieles su estado de obispo para la Iglesia Universal. Fui ordenado obispo para Matagalpa, soy cabeza visible de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, y lo seguiré siendo hasta que Dios quiera, remarcaba al tiempo que dirigía sus muestras de afecto y cercanía con su gente.
Con poco más de 20 años, con una recién nacida a la que se planteó abortar y sola, sin nadie que la ayudase con las cargas económicas, Christine Kipu no supo cómo decir que no a la oferta de empleo en la multinacional abortista Planned Parenthood. Tampoco aguantó mucho. 6 meses después de la firma del contrato, la joven cristiana nacida en Nueva York abandonó desolada la industria, conocedora de los horrores que se perpetran en las clínicas tanto a madres e hijos como al propio personal. Reconocida como la exempleada del mes de enero por And Then There Were None, un ministerio dedicado a ayudar a renunciar a los empleados de la industria del aborto, Kipu siempre quiso trabajar en el campo de la salud, pero el aborto nunca entró en sus planes, ni practicarlo ni ejercerlo. Con cada vez más facturas por pagar, Christine buscaba crecer profesionalmente y aumentar sus ingresos. Por eso le costó resistirse cuando Planned Parenthood llamó a su puerta para ofrecerle un puesto en la gerencia de la multinacional abortista. Tendría un buen salario, incorporación inmediata y, en principio, un trabajo de oficina alejado de los tétricos abortorios. Los primeros días veía cómo sus compañeros y supervisores lo hacían todo porque se encontrase lo más cómoda posible. Eran agradables y comprensivos, podía irse pronto a casa. Pero lo que ella llama hoy su luna de miel duró poco y enseguida vio la crudeza del aborto cara a cara. Recuerda que los ritmos del aborto eran vertiginosos, buscando acabar con tantos pacientes como fuese posible antes de cerrar. Algo que terminaba por hacer imposible hasta la esterilización y limpieza de los equipos. Los dramas personales no son lo único que lamenta, también verdaderas estafas y negligencias en la propia clínica, entre ellas la utilización de las sondas ecográficas de mujer a mujer sin ningún tipo de esterilización. Si el Estado se hubiera involucrado realmente en la auditoría, probablemente se habría cerrado el centro. Llegado un momento, Christine rezaba cada mañana al entrar en la clínica, suplicando a Dios que le sacase de ese trabajo. La respuesta llegó a través de una tarjeta navideña que encontró en su buzón de correo de la clínica y que todavía conserva. Estaba escrito a mano y en ella se podía leer: ¿buscas una salida? Podemos ayudarte a salir de la industria del aborto. Llama a este número. Segundos después de descolgar el teléfono y marcar el teléfono de And Then There Were None, le estaba saludando la que recuerda como la persona más dulce del mundo. No me gusta llorar, pero en cuanto empezó a hablar, se me saltaron las lágrimas. Parecía demasiado bueno para ser cierto. Había estado rezando todos los días para salir de esta industria. Christine fue una de las muchas empleadas de la industria del aborto salvadas por este ministerio, organización fundada por la exabortista y activista católica Abby Johnson. Arde Covadonga proviene de una iniciativa de evangelización que comenzó en la diócesis de Alcalá de Henares en el año 2012 y es conocida como Arde Complutum. Consiste en un primer anuncio del evangelio por las calles de la ciudad. El nombre Arde Complutum está inspirado en las palabras del Señor: he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Lucas 12:49. Se trata de una semana donde hay momentos de oración, formación y evangelización en la que sacerdotes, religiosos y laicos tienen una oportunidad única de llevar el amor de Dios a los alejados. Es una experiencia de comunión y fraternidad en la que Dios derrama mucha gracia. Por ello, se ha extendido a otros lugares y esta vez llega al santuario de Nuestra Señora de Covadonga. Arde Covadonga estará dividida en 3 jornadas. La primera es una oración mariana por la evangelización. La segunda es la evangelización en Covadonga con el envío y la bendición final. La tercera es la misión en el Sagrado Corazón de Gijón. En esta ocasión la misión será del 7 al 9 de marzo y el programa que se seguirá será el siguiente. El viernes día 7 de marzo a las 20 horas será la oración mariana por la evangelización y el rosario en la Santa Cueva, en Covadonga. A las 11 de la noche tendrá lugar la formación y el coloquio. El sábado 8 de marzo, la jornada de evangelización comenzará a las 9 horas con laudes. A las 13:30 tendrá lugar la Santa Eucaristía y el envío de los misioneros. A las 14:15 será la adoración y evangelización en la Basílica, terminando a las 17:30 con la bendición final. El último día de la misión, el domingo 9 de marzo, la misión será en el Sagrado Corazón de Gijón y comenzará a las 10 con la Eucaristía, seguida de la evangelización que durará hasta las 14 horas y continuará por la tarde desde las 16 a las 18 horas. Todas las personas que estén interesadas y quieran participar pueden hacerlo asistiendo directamente a los actos o para más información se puede escribir al correo electrónico querigmaasturias
kerygma@gmail.com. La pasada semana se celebró en Valladolid una nueva reunión de la Comisión por la Causa de Beatificación de la Reina Isabel la Católica, presidida por el arzobispo de esa diócesis, Monseñor Luis Argüello. De entre las novedades que se presentaron en la agenda isabelina para los próximos meses, se encuentra la constitución de un seminario permanente en el Instituto de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU sobre Isabel la Católica, con un programa marco de una investigación científica que profundice en los argumentos a favor de la causa de beatificación. Este seminario constará de 4 conferencias. Conferencia inaugural el día 26 de febrero de 2025 sobre las relaciones de la Santa Sede con los Reyes Católicos, a cargo del cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Ruco Varela, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Segunda conferencia, el 26 de marzo de 2025, la política unificadora de los Reyes Católicos, por Miguel Ángel Ladero Quesada, académico de número de la Real Academia de Historia y el mayor historiador vivo de los Reyes Católicos y de ese periodo de nuestra historia. Tercera conferencia, el 23 de abril de 2025, los Reyes Católicos y la Iglesia de su tiempo, a cargo de Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la Catedral de Jaén y presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia. Y cuarta y última conferencia, el 27 de mayo de 2025, Isabel la Católica hacia su canonización, por Monseñor Luis Argüello García, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Todas las conferencias se celebrarán a las 12:30 en el aula 3.7 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. El próximo sábado 22 de febrero, la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid acogerá el primer Congreso Nacional de la Asociación de Médicos Jérôme Lejeune, un evento que reunirá a profesionales de la medicina comprometidos con la vocación de integrar la fe católica y su práctica clínica. Bajo el lema «Médicos con la ayuda de Dios», el Congreso busca fomentar un espacio de reflexión, formación y apoyo mutuo entre médicos que comparten la visión y objetivo de ejercer la medicina como la búsqueda de la virtud, el bien común y defensa de la vida humana desde su concepción hasta su final natural. El programa, que combina ponencias, mesas redondas y momentos de oración, dará comienzo a las 9:30 horas con la bienvenida y acreditación de los asistentes. Minutos después, el alergólogo y médico de familia Ricardo Abengoz Armuela inaugurará la jornada con la ponencia «Se puede ser un médico feliz», una reflexión sobre la vocación médica y su relación con la búsqueda de la felicidad. A las 10:45 horas, Carlos Carazo Casas, residente de otorrinolaringología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, y María Auxiliadora Nieves Vázquez, cirujano general y del aparato digestivo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, abordarán el tema «Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos», explorando cómo la medicina puede trascender la consulta y convertirse en una herramienta de servicio y evangelización. Tras un breve receso orientado al desayuno y unos instantes de oración, José Ignacio Sánchez Méndez, ginecólogo del Hospital Universitario La Paz, ofrecerá la ponencia «Necesito un médico», seguida por la intervención de Pilar García Fernández, directora médica del Instituto Jérôme Lejeune de Madrid, quien hablará sobre la trascendencia de una vida entregada, Jérôme Lejeune, en honor al genetista francés y defensor de la vida que da nombre a la asociación. La tarde comenzará con una mesa redonda titulada «Amar a Dios y al prójimo es mi especialidad», en la que participarán destacados profesionales como Miguel Chiva de Agustín, radiólogo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, Felipe Villacampa Aubá, urólogo en la Clínica Universitaria de Navarra, Gonzalo Barrutieta Baztán, otorrinolaringólogo en el Hospital Universitario La Zarzuela y en el Hospital Universitario del Sureste, y Giuseppe Dominigiani, médico de urgencias del Hospital Universitario Puerta de Hierro. El Congreso concluirá con la ponencia «En las manos de Dios», a cargo de Olaya Álvarez de Toledo Valdés, internista del Hospital Universitario de Móstoles, y la clausura oficial será a las 18:30 horas. El evento finalizará con una misa y el juramento de los servidores de la vida, un momento especial para reafirmar el compromiso de los asistentes con la defensa de la vida y los valores católicos en su práctica médica.
Este martes 12 de febrero, la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias del Vaticano difundió el calendario del Papa Francisco para los meses de marzo y abril de 2025, que incluyen la pausa de las actividades de la Curia Romana por los ejercicios espirituales de Cuaresma. El 5 de marzo, el Santo Padre presidirá la misa del miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina de Roma, donde se encuentra la sede de la Orden Dominica situada en el Aventino, una de las 7 colinas de Roma y cerca de los cuarteles generales de los Caballeros de Malta. Según informó la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, la Eucaristía, que marca el inicio de la Cuaresma, tendrá lugar a las 5 de la tarde y en ella participarán los cardenales, arzobispos y obispos, así como los monjes benedictinos de San Anselmo, los padres dominicos de Santa Sabina y algunos fieles. Media hora antes, a las 4:30, habrá una procesión penitencial desde la iglesia de San Anselmo. 4 días después, el 9 de marzo, coincidiendo con el primer domingo de Cuaresma, el Santo Padre presidirá una misa con motivo del Jubileo del Voluntariado Mundial, uno de los actos más relevantes previstos por el Año Santo. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, hora local, el Santo Padre y los cardenales de la Curia Romana comenzarán los ejercicios espirituales de Cuaresma en el aula Pablo VI del Vaticano, que durará hasta el 14 de marzo. La primera cita litúrgica que el Papa Francisco presidirá al mes siguiente será la misa prevista a las 10:30 de la mañana, hora local, con motivo del Jubileo de los Enfermos. El Papa Francisco añadió al calendario litúrgico de la Iglesia Católica la fiesta del 5 de septiembre de Santa Teresa de Calcuta como una memoria libre u opcional. El decreto emitido el 11 de febrero por el Vaticano destaca la influencia de la espiritualidad de Santa Teresa en todo el mundo y resalta que su nombre no deja de brillar como fuente de esperanza para tantas personas que buscan consuelo en las tribulaciones del cuerpo y del espíritu. El calendario romano general es el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, que contiene las fechas de los días santos y las festividades de los santos conmemorados anualmente. La memoria del 5 de septiembre de Santa Teresa de Calcuta aparecerá ahora en los calendarios y textos litúrgicos de la Iglesia con oraciones y lecturas específicas que se utilizarán en la misa y en la liturgia de las horas. El decreto firmado por el cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, afirma: viviendo radicalmente y proclamando con audacia el Evangelio, Santa Teresa de Calcuta es un testimonio de la dignidad y el privilegio del servicio humilde. Eligiendo no ser solo la más pequeña, sino la sierva de los más pequeños, ella se convirtió en modelo de misericordia e icono auténtico del buen samaritano. La decisión de añadir la memoria de Santa Teresa de Calcuta al calendario general romano fue aprobada por el Papa Francisco el 24 de diciembre de 2024. El 11 de febrero, el Dicasterio de Liturgia publicó el decreto y los textos en latín del nuevo memorial facultativo que serán traducidos por las conferencias episcopales a los idiomas locales y aprobados para su publicación por el Dicasterio. El Papa Francisco cedió nuevamente al padre Giroli la lectura de la catequesis que tenía preparada para la audiencia general de este miércoles 12 de febrero. En el texto que tenía preparado para la audiencia general, el pontífice reflexionó sobre el nacimiento de Jesús en Belén, que comienza a viajar cuando aún está en el vientre de su madre. Citando el Evangelio de Lucas, constató que tras nacer en Nazaret, María y José se trasladaron a Belén para registrar el nacimiento como cualquier otro ciudadano. Se somete al decreto de un emperador, César Augusto, que se cree el amo de toda la tierra, explicó el padre Giroli. Asimismo, aseguró que este episodio muestra la humildad de un Dios que entra en la historia y no desestabiliza las estructuras del mundo, sino que quiere iluminarlas y recrearlas desde dentro. Además, hizo hincapié en que Jesús nace de una forma totalmente inédita para un rey, porque no nace en un palacio real, sino en el espacio donde están los animales. Lucas nos muestra así que Dios no viene al mundo con sonoras proclamas, no se manifiesta con clamor, sino que comienza su viaje en la humildad, señaló el padre Giroli, según la catequesis preparada previamente por el Papa Francisco. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.